Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños. Hola, la clase de hoy tratará acerca de lo que es la literatura, el texto literario. ¿Qué es lo que hace que un texto sea literario? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Hasta el siglo XVIII se considera literatura todo aquello que está escrito en verso. Y eso lleva un problema consigo, pues, por ejemplo, había obras de Shakespeare que estaban escritas en verso y otras en prosa durante el Renacimiento, por lo tanto caíamos en el absurdo de que algunas obras habrían sido literatura y otras no. Recién en el siglo XX, Wolfgang Kaiser se hace la pregunta, un teórico literario alemán, ¿qué es lo que hace que el texto sea literario? Si bien Aristóteles ya en la antigüedad clásica había dado algunos atisbos de lo que es la literatura, entre ellas su característica fundamental, la mímesis o imitación de la realidad, no la realidad misma. Y ahí él dio ciertas luces de lo que es el texto literario. Pero como les decía, Kaiser en el siglo XX se plantea la pregunta, ¿qué es la literatura? Y él llega a las siguientes conclusiones. Primero, que el mundo creado, representado en el texto, sea ahora lo escrito, existe solo en el lenguaje. Por ejemplo, Don Quijote jamás estuvo luchando contra molinos de viento. Eso ocurre cada vez que leemos el texto. Otra de las características es que el lenguaje pierde su sentido práctico y pasa a ser un objeto de admiración, un objeto que busca el goce o placer estético, el goce espiritual en el lector. Y además que posee verosimilitud, es decir, la posibilidad de que sea cierto o que sea creíble la historia que está ahí, que no caiga en contradicciones. Y la función poética del lenguaje, que es la que predomina justamente por el goce estético que busca el texto literario. Dentro de la literatura hay que dominar algunos conceptos, por ejemplo la intertextualidad. La intertextualidad es la conexión que existe entre dos o más textos literarios, ya sea a través de un personaje, fragmento, sin caer en el plagio. Cuando es dentro de un mismo autor, se habla de intratextualidad. Por ejemplo, en 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, aparece un personaje de un cuento de él que se llama La Cándida Heréndira. Ahí se produce la intratextualidad. Y la intertextualidad es cuando se produce entre textos distintos, por ejemplo en La Casa Asterión de Borges, que trata de la leyenda del Minotauro desde la perspectiva del Minotauro. Otro aspecto que hay que considerar es cómo se organiza la literatura. La literatura se organiza fundamentalmente en géneros literarios: género narrativo, género lírico, género dramático, que nos vamos a detener más adelante a ver en qué consiste cada uno de ellos. Y otra forma de organizar la literatura también es en dos grandes grupos: literatura culta o canónica y literatura popular o de masas, cada una con sus características. La literatura culta es valorada por los grupos dominantes en el plano cultural. La literatura popular o de masas es menospreciada por estos grupos. Se supone que la literatura culta no se agota en una lectura, que siempre vamos descubriendo cosas nuevas. La literatura popular se agotaría en una lectura. Y otra de las características fundamentales es que el paso del tiempo va a marcar finalmente la calidad artística, pues la literatura culta trasciende en el tiempo y se supone que la literatura popular no trascendería en el tiempo. Dentro de las funciones de la literatura tenemos fundamentalmente la principal, que es la función estética. El para qué existe el texto literario fundamentalmente es para provocar el goce estético, el goce espiritual, conmocionar el espíritu del lector. También tenemos la función didáctico-moral, que es cuando el texto literario pretende enseñarnos o desarrollar un valor, una conducta. La función cognoscitiva, también cuando el texto literario trata de enseñar conocimiento racional. También existe literatura con una función de crítica social, como Subterra, por ejemplo, donde se denuncian los abusos del sistema contra ciertos grupos sociales. La función panfletaria, que se le denomina aquella literatura que adscribe alguna ideología y se transforma en una defensora de ciertas ideologías y decae mucho su calidad artística en algunos casos. Y la función de entretención, muy relacionada con la literatura popular o de masas, que fundamentalmente la literatura pasa a ser valga la redundancia, pasatiempo.
Dentro de la literatura existen distintos tipos de mundos que se van creando. Los fundamentales que vamos a ver hoy día son el mundo mítico, el maravilloso, el fantástico, el real maravilloso, realismo mágico, el real o cotidiano, el utópico, el onírico y el de ciencia ficción. El mundo mítico se presenta en un relato literario cuando a través de este se pretende dar explicación a un fenómeno de carácter mundial o universal. Por ejemplo, por qué llueve, por qué sale el sol, por qué existe la humanidad, etc. El mundo maravilloso es un mundo donde sus personajes son hadas, duendes, gnomos, trolls, fundamentalmente personajes antropomórficos, muy poco personaje humano, y donde este mundo desde un principio se rige por normas distintas a las normas de nuestra realidad. Por ejemplo, los animales hablan, los árboles se mueven, corren, etc. El mundo fantástico se caracteriza porque se presenta un mundo cotidiano. De repente este mundo cotidiano se rompe por un hecho sobrenatural y los personajes se impactan ante este quiebre, se asombran. El mundo real maravilloso, realismo mágico, que es propio de Latinoamérica, muy similar al mundo fantástico en el aspecto que también se presenta un mundo cotidiano, también este mundo se rompe por un hecho sobrenatural, pero los personajes no se asombran, lo ven como algo natural y coexisten los dos mundos, lo maravilloso con lo cotidiano. El mundo real o cotidiano es aquella literatura que nos presenta un mundo con las mismas leyes de funcionamiento que el mundo nuestro. La gente duerme, la gente se muere, la gente come, la gente funciona en un mundo tal cual como el que vivimos nosotros. Ahora se hace la distinción en algunas bibliografías entre real y cotidiano como dos mundos distintos, pues todo lo cotidiano es real, pero no todo lo real es cotidiano. Me explico. Si el texto trata de un grupo de amigos que sale a trabajar todos los días, vuelve, juega la pelota los fines de semana y interactúan constantemente en ese tipo de realidad, el mundo es cotidiano y al mismo tiempo realista. Pero si el texto trata de un viaje para orbitar la Tierra por un astronauta, es realista o real, pero no es cotidiano, eso no se da todos los días. El mundo utópico se caracteriza porque se nos presenta un mundo ideal, donde nadie sufre, nadie tiene problemas, todos funcionan de manera integrada, los seres humanos con los animales, con el medio ambiente, por ejemplo. El mundo onírico es el mundo relativo a los sueños y al mundo del subconsciente, donde generalmente un personaje protagónico en primera persona intenta o trata de confundir al lector acerca de qué es realidad y qué es un sueño, por ejemplo. Y el mundo de ciencia ficción se caracteriza porque existe un futuro con respecto al autor que lo escribe, y por lo mismo los adelantos técnicos son muy superiores a la época en que el autor existe, y generalmente se presenta un mundo devastado, un mundo en guerra donde las máquinas o los robots son quienes dominan. Otro elemento importante que hay que considerar en la literatura son los tópicos literarios, que es algo, estamos viendo generalidades de la literatura, que son fundamentalmente ideas tipo que se van repitiendo a través del tiempo en la literatura, fundamentalmente en la lírica. Los más comunes son el carpe diem, se enuncian en latín, el locus amoenus, el ubisunt, el beatus sile, fortuna mutabile, la edad de oro y la falsa modestia. ¿En qué consiste cada uno? El carpe diem es aquel tópico que se presenta cuando en un poema, en un texto literario, se llama a vivir el día a día, a disfrutar el presente, a aprovechar cada momento porque la vida es muy corta. El locus amoenus es un tópico que consiste en que la naturaleza es amigable, los prados, cada vez que haya textos donde aparecen árboles, pájaros cantando, agua cristalina, hierba fresca, una sombra para recostarse, estamos en presencia del locus amoenus, que es el lugar ameno. El ubisunt es una serie de preguntas retóricas que se hacen en los poemas, por ejemplo, en distintos tipos de textos, acerca de dónde están, qué fue de aquello, qué fue de, y tiene mucha crítica social, pues da a entender que la gente con poder finalmente con la muerte desaparece y todo lo que tenían queda en la nada misma. La fortuna mutable tiene que ver con aquellos cambios en la suerte, generalmente de alguien que tuvo mucho y cae en desgracia, que es más impactante que obviamente alguien que no tiene nada y tiene un golpe de suerte.
La edad de oro es aquel tópico literario que nos dice que todo tiempo pasado fue mejor. El paraíso, donde no hay problemas, nadie sufre, no hay inconveniente. Y la falsa modestia, que se da mucho en la retórica, también en el texto literario, tiene que ver con mostrarse débil en el quehacer para lograr la gracia del receptor. ¿Ya? Esos son los tópicos literarios. Veamos algunos ejercicios tipo con respecto a lo que hemos visto de esta generalidad acerca de literatura. El ejercicio nos presenta una estrofa, dice: coged de vuestra alegre primavera el dulce fruto, antes que el tiempo airado cubra de nieve la hermosa cumbre. En el fragmento anterior se encuentra el tópico literario denominado, y ahí tenemos varias opciones, y la alternativa correcta es carpe diem. Si ustedes se fijan, la E es la respuesta correcta, puesto que se nos está llamando a disfrutar la juventud, la alegre primavera, está todo en metáfora, las cosas buenas, el dulce fruto, antes que el tiempo enojado, que no perdona, nos llene la cabeza de canas, cubra de nieve la hermosa cumbre. Carpe diem. El ejercicio 2 dice el fragmento: en un tiempo algo se desequilibró en Nequechén, el dios de la armonía perfecta que funde el bien y el mal, el principio activo y el pasivo, la luz y la oscuridad. Al desequilibrarse, lanzó hacia el vacío una parte de sí, la que fue a estrellarse. Algo cayó, dicen que ahí nació el hombre. El tipo de mundo presente en el fragmento es, tenemos 5 opciones, la respuesta correcta es mítico. ¿Por qué? Porque se está explicando cómo surgió la humanidad. Y eso es un fenómeno de todo el mundo, no de un sector en particular. Y el ejercicio 3, con un fragmento de la alforja, dice: en una alforja al hombro llevo los vicios, los ajenos delante, detrás los míos, esto hacen todos, así ven los ajenos, mas no los propios. ¿Qué función de la literatura predomina en el texto anterior? Tenemos varias opciones y la respuesta correcta es didáctico-moral, opción E. Pues si ustedes se fijan, en el fragmento se nos está diciendo que nos estamos constantemente los seres humanos fijando en los defectos ajenos en vez de preocuparnos de los propios. Bien, eso ha sido la clase de hoy, generalidades acerca del texto literario, espero que les sirva para complementar sus estudios. Nos vemos en una próxima oportunidad. Preuniversitario Colina. Clases en línea todos los días. Prepara tu PSU en la comodidad de tu hogar, ayudando a cumplir tus sueños.